Bienvenidos de nuevo a este espacio en colaboración con Hosteltour sobre temas de actualidad legal. El pasado episodio hablábamos del registro de entrada de viajeros. A fecha de hoy sigue más o menos en ese caos en el que vamos a convivir durante algunos meses el sector turístico y nuestro querido Ministerio del Interior. Ya lo resolveremos, espero, y buscaremos soluciones junto con todas las asociaciones representativas del sector. Hoy, para acabar el año, vamos a ser un poco más optimistas, ¿no? Vamos a hablar en inglés, porque resulta que nos ha llegado al sector turístico todo un mundo de palabras en inglés, que se dicen, bueno, que forman parte ya del ecosistema turístico de operaciones. Por ejemplo, M&A, que es una cuestión que está en auge en el sector turístico, era lo que históricamente sabíamos que se llamaban operaciones, transacciones. M&A es mergers and acquisitions, pero en realidad son esas operaciones que se suelen hacer en el sector turístico. Y se van a seguir haciendo, porque el sector turístico es de los pocos sectores que está ahí, pitando, y que es una de las claves del por qué España está entre los mejores en el ranking de las economías en Europa y en el mundo. Yo creo que es por el turismo. Pero bueno, habría que decirlo más veces. Fruto de esas operaciones, es interesante ver cómo nos llega de alguna manera a un mundo atomizado, curiosamente atomizado, lleno de familias propietarias de agencias de viajes, de hoteles, de servicios de transporte, de transfer. La sensación de que poco a poco el sistema anglosajón de hacer operaciones nos va llegando, ¿no? No es que no tengamos un código civil o mercantil o leyes que sean suficientes en nuestro sistema para proceder a realizar esas operaciones, sino que realmente estamos absorbiendo esa mecánica del derecho un poco internacional de operaciones americano y del Reino Unido. Bien, pero el sector está atomizado y lo que requiere el sector es conocimiento. Si esto está ocurriendo, ¿qué pasa, no? ¿Cómo nos tenemos que ajustar a ello? Bueno, otras palabras que ustedes oirán es que lo que eran esas operaciones, lo que van a seguir siendo esas operaciones de M&A o de transacciones, de adquisiciones, pasan siempre por un proceso metódico. Yo creo que siempre se ha hecho así, pero ahora le llaman due diligence y compliance legal, que es algo así, lo ven como son clases en inglés, es algo así como vamos a mirar que todo esté en orden, ¿no? Vamos a mirar que todo esté en orden. Entonces llega una legión de abogados o economistas o asesores fiscales y miran papeles, que todo esté en orden. Es verdad que cuando se compran acciones, ese chequeo que hay que hacer tiene que ser mucho más profundo por las implicaciones que conlleva, ¿no? el asumir responsabilidades de todo tipo al comprar acciones, que también se asumen cuando se compran inmuebles, pero en este caso pues se reducen un poco esas responsabilidades. Por lo tanto, es importante realizar un buen due diligence, ¿vale? Que es algo así como vamos a ver todo lo que hay aquí antes de comprar, y un compliance legal, que es hacer una revisión de que se cumplan las leyes en esa empresa o en ese hotel, en esa agencia de viajes, en esa empresa de transportes. Fórmulas luego hay muchas que también están llegando de fuera. Oímos más el joint venture, que era nuestro contrato de asociación, que establece fórmulas para luego llegar a acuerdos y negocios entre las partes. Pero bueno, en realidad todo esto nos lleva a pensar que es muy importante conocer estos instrumentos de apoyo jurídicos al sector, ¿no? Tener profesionales o equipos internos que vayan acomodándose a estas fórmulas que ustedes tienen que conocer bien, que ya las están viviendo, que no son nada diferentes de cómo era antes hacer las cosas bien, pero sí que hay alguna novedad en algunos instrumentos de apoyo a este tipo de due diligence, de compliance legal y de M&A. Y son instrumentos novedosos que también nos vienen del ámbito anglosajón y americano. Por ejemplo, los seguros que protegen las due diligence, o los seguros que garantizan lo que llaman los reps and warranties, que esos son las manifestaciones que hacen las partes, los compromisos que asumen las partes. Esos temas también se pueden asegurar, y se pueden asegurar de distintas maneras. Se asegura lo que uno dice o se asegura lo que llaman hidden liabilities, lo que uno no dice o no puedes encontrar cuando compras una sociedad.
Fíjense que en solo 5 minutos hemos hablado en inglés y hemos hablado de algo que mi interés es que se vayan metiendo a fondo en ello, porque esto es el campo en el que vamos a vivir en los próximos años, el campo en el que ahora estamos viviendo. Pero yo quería acabar deseándoles un feliz 2025 y animándoles, porque no solo hay problemas como el registro de entrada de viajeros, sino que hay mucho futuro en el sector, muchas operaciones que vienen, estén atentos a la pantalla. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenido a este Legal Talk organizado conjuntamente entre Monlex y Osteltur. Hoy hablaremos de las operaciones de fusión y adquisiciones dentro del sector hotelero. Después de la pandemia, la reactivación del turismo ha disparado este tipo de operaciones y la compra de empresas con activos en España se ha disparado. Hoteles, empresas del sector turístico, del ocio, como los de la restauración o del ocio nocturno, han encadenado operaciones al año durante estos últimos 2 años, hasta tal punto que España está en el ranking, en el top 3 de este tipo de operaciones a nivel europeo. Enfatizaremos en las garantías que hay que tener en cuenta y analizar desde la perspectiva no solamente jurídica, sino principalmente financiera y aseguradora, con 2 ponentes expertos en estos 2 últimos ámbitos. De un lado, María Peña, que es responsable de riesgo transaccional en España, en la práctica de capital privado y fusiones y adquisiciones en Marsh McLennan, broker de seguro. María es responsable de esta práctica y comenzó su carrera en el 2010 en PwC y posteriormente se unió al sector de la abogacía, asesorando en numerosos ámbitos, incluyendo la compra-venta de empresas, de activos, las fusiones, financiación y refinanciación, entre otras. Y desde la perspectiva financiera de este tipo de operaciones contamos con Gonzalo Masó, es el actual director de Real Estate Advisory dentro del departamento de Corporate Finance de CaixaBank. Gonzalo cuenta con una larga experiencia vinculada al sector del real estate, habiendo desarrollado su carrera primero en distintas consultoras y desde 2022, desde CaixaBank, liderando la actividad de Real Estate Advisory, específicamente en operaciones de fusiones y adquisiciones, M&A, por sus siglas en inglés, asesorando a clientes en la desinversión de activos inmobiliarios y también en el cierre de varias operaciones hoteleras. Gonzalo, empezaré con una pregunta sobre la parte financiera de las operaciones de M&A, porque desde tu papel en CaixaBank, ¿cuáles son los factores financieros claves que las empresas hoteleras deben considerar antes de una operación de este tipo? Gracias, Marc. Gracias, Marc, por la oportunidad y por la pregunta. Yo lo que me gustaría destacar como prioridad número 1 que tiene un propietario de un hotel que busca vender a nivel financiero es el precio de venta, ¿no? Todo vendedor lo que busca es maximizar su precio y para ello la calidad de las cuentas tienen que reflejar y dar la tranquilidad a los inversores en reflejar esos números, ¿no? Sí que es cierto que hay un segundo factor que muchas veces el primer impulso del vendedor no lo tiene tan en la cabeza, pero para eso estamos los asesores, es las contingencias futuras que puedan
que pueda haber del fruto de la venta, y ahí tratamos también de ayudarle, ¿no? Entonces, a tu pregunta, para mí el factor clave es el precio de venta, y el segundo son las posibles contingencias que se deriven. Y el precio de venta al final es un tema muy financiero, porque ese precio suele venir marcado por un factor que es la rentabilidad, que viene en función de los datos financieros de la compañía, en función del precio que se pague, y ese dato financiero es el que va a marcar el precio que van a pagar. Y luego hay un segundo factor, o una segunda metodología de valoración, que suele ser el múltiplo euro-habitación. Al final, el número la cantidad económica que te pagan por habitación, y es clave que el denominador, que es el número de habitaciones, esté muy claro. Entonces, toda la parte legal de licencias y permisos para operar un número adecuado de habitaciones también va a ser muy importante en la decisión inicial de vender, ¿no? Como decía. Gracias, Gonzalo. Entonces, para ti, ¿qué papel juega realmente la due diligence financiera en la identificación, tanto de los riesgos y oportunidades? Y cómo, desde tu perspectiva en CaixaBank, os coordináis con los demás asesores involucrados? Pues es un factor clave. La due diligence suele iniciarse ya en fase más avanzada de negociación, ya con una carta de intenciones y buscando un contrato de compraventa final. Esa due diligence, que suele estar hecha por un experto o un tercero independiente, tiene que coordinarse muy bien con nuestro trabajo de negociación de precio y de contratos de compraventa. Y esa due diligence tiene que cubrir al menos 3 aspectos. Uno de ellos es el financiero, que hemos comentado un poco antes, que es, oye, ver esa rentabilidad y entender bien toda la parte que es EBITDA recurrente de la compañía, y el que va a tener en cuenta el comprador a la hora de hacer la operación. Hay también, algunos factores financieros de balance, como la deuda, y que son también muy importantes, y hay que coordinar también muy bien con esos equipos, que quede una foto muy clara y muy objetiva de la compañía. Y luego, los otros 2 factores que comentaba, uno de ellos es el aspecto legal, que sí que es lo que te va a marcar todos los aspectos de licencia y permiso de explotación. Eso también los abogados son especialistas en hacer ese tipo de análisis. Y luego hay una parte un poco más comercial, que es ver el potencial del hotel, y que sería una parte más de due diligence comercial, en la que también es interesante que exista esa coordinación o ese servicio por parte de un proveedor de servicios de due diligence. Gracias, Gonzalo. Pues ahora contaremos con un poco la experiencia y la perspectiva de un broker de seguros como es Marsh McLennan. María, desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales coberturas aseguradoras que deberíamos considerar en una operación de M&A hotelera? ¿Y qué riesgos ayudan a mitigar estas coberturas? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el Departamento de Private Equity de Money, lo primero que siempre recomendamos a todos nuestros clientes es que hagan una due diligence de seguros. La due diligence de seguros es una due diligence que te permite, obviamente, tener una visión muy amplia y profunda sobre todos los seguros que tiene el activo. Me da igual que sea una compañía, un activo como tal, una unidad de negocio. Y eso también nos permite detectar ineficiencias, ver si las primas que se están pagando están conformes a mercado, si hay algún cambio de control en alguna póliza que tenga impacto directo en la transacción, si hay que contratar alguna póliza de runoff. Digamos que nos da una visión súper amplia, eso, principalmente de los riesgos, y es un área más a tener en cuenta, igual que se hace due diligence legal o financiera, pues una pata más, la due diligence de seguros. Y luego hay otros 2 instrumentos que también desde este departamento gestionamos. No solamente nos dedicamos a la colocación, sino también a la negociación y al asesoramiento en todo lo que tiene que ver
con pólizas de W&I, que son las siglas de Warranties and Indemnities en inglés, que son pólizas de manifestaciones y garantías, y pólizas para contingencias identificadas. Y hay que diferenciar estas dos pólizas, estas dos soluciones aseguradoras, que son completamente complementarias, ¿no? Por un lado, las pólizas de W&I son pólizas que sirven para cubrir pasivos ocultos, es decir, todo aquello que esté revelado en due diligence o en el data room o que haya sido objeto de negociación no va a estar cubierto por estas pólizas, porque para eso están las pólizas de contingencias identificadas, que ahora hablaremos un poquito más en profundidad. ¿Qué tiene de bueno estas pólizas o cuál es el elemento útil de estas pólizas y que para nosotros es muy importante en las negociaciones y vemos que cada vez los players del mercado comprador y vendedor lo utilizan más? Bueno, por una parte, el comprador protege al comprador frente al potencial incumplimiento o inexactitud de las manifestaciones y garantías dadas por el vendedor bajo el contrato de compra-venta o el contrato de fusión o joint venture, el que sea objeto de la transacción. Y luego, por otra parte, al vendedor le permiten trasladar toda esa responsabilidad o parte de la responsabilidad, porque son pólizas tailor-made, a la póliza de seguros. Entonces, digamos que protegen, yo siempre digo que protegen tanto a comprador como a vendedor. Al comprador le dan un recurso directo contra la aseguradora sin tener que reclamar primero al vendedor. La aseguradora, además, se le presume solvencia ilimitada, vamos a decir así, o indefinida. Y el vendedor, digamos que responde por €1 un día, que es lo que estamos viendo tradicionalmente ahora mismo en el mercado. Y luego, por otro lado, para aquellas contingencias que sí que han aflorado en due diligence, tenemos las pólizas de contingencia identificada. Las más típicas, ¿cuáles son? O las que están más de moda ahora mismo, pues son las contingencias fiscales, ¿no? En el momento que se detecta una contingencia fiscal que sea objeto de trasladar al mercado asegurador, las partes casi siempre, quieren buscar una solución alternativa a tener que dar una indemnity, por ejemplo, ¿no? Bajo el contrato de compra-venta. Pero estas contingencias identificadas pueden ser de cualquier índole, no tienen por qué ser fiscales, pueden ser laborales, pueden ser litigiosas, medioambientales, y todo eso, si tenemos una buena legal opinion de asesor que apoye los argumentos legales del cliente, podemos trasladarlo al mercado asegurador. Son pólizas que ahora mismo están súper en auge. ¿Por qué? Porque no solo aparecen en una operación de money, sino que pueden aparecer pre-operación de money o post-operación de money. No tienen por qué ir directamente vinculadas. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues en operaciones pre-M&A, porque vendedor cuando hace due diligence y dice, oye, me han aflorado estas 3 contingencias, las tengo detectadas, digamos que quiero mitigar mi riesgo y el riesgo para el comprador. Con lo cual ya el traslado directamente al mercado asegurador ese riesgo y, 1, me lo quito de balance y 2, al comprador ya le voy con una solución aseguradora para que ninguno de los dos tengamos que negociar sobre ese potencial riesgo. Y luego, post operación de money, porque durante el curso ordinario de cualquier negocio pueden surgir y no tienes que estar en proceso de venta o de compra, sino simplemente, oye, yo no quiero tener en balance este riesgo, prefiero trasladarlo al mercado asegurado. Dentro de las pólizas de contingencia identificada también están en las pólizas de título, que son pólizas muy utilizadas en el sector hotelero y en el sector del real estate. ¿Por qué? Porque estas pólizas de título lo que hacen es dar cobertura a esas contingencias identificadas y no materializadas sobre ya sea título de propiedad o de uso y disfrute del activo. El activo ya sea tangible o intangible, también podemos hablar de derechos. Entonces aquí se cubren muchos temas de licencias, autorizaciones, permisos y bueno, habitualmente en el sector real estate y sector hotelero una de las contingencias típicas suele ser sobre temas de licencia o temas de autorizaciones por ocupación, etcétera. Gracias, María. Y desde tu perspectiva y tu experiencia, sobre todo en estos últimos años de pospandemia, ¿has visto evolucionar el mercado asegurador para adaptarse a operaciones hoteleras más complejas o que incluyen nuevos riesgos? Muchísimo, la verdad es que sí. La verdad es que el mercado asegurador de un par de años para acá se ha vuelto, vamos a decir, creativo y flexible. Igual que antes de la pandemia
el mercado asegurador no solía tener apetito por compañías en distress o que tuviesen algún tipo de problema financiero, ahora digamos que están mucho más habituados y lo hacen de manera, digamos, normal, ¿no? Sin que sea un problema. Igual hay aquellas cadenas hoteleras que tienen muchas filiales en jurisdicciones, vamos a decir, exóticas, ¿no? Pues antes también era un escollo cubrir determinadas jurisdicciones y ahora digamos que es mucho más hábil, con lo cual sí que vemos que el mercado se ha adaptado muchísimo más a la situación post-pandemia. Gracias. Pues ambos habéis destacado aspectos claves de sus respectivas áreas y yo tenía una última pregunta para los dos, que sería: ¿cuáles son las mejores prácticas para asegurar que las coberturas legales, financieras y aseguradoras estén alineadas durante esta fase de due diligence, ¿no? Previo a la compra? No sé si tenéis ejemplos concretos para ilustrarnos. Si queréis, bueno, nosotros por nuestra parte, es cierto que la mejor práctica o el consejo que solemos darle el mejor consejo que le damos a nuestros clientes es anticipar. Anticipemos posibles contingencias que te va a reclamar o que te van a querer poner en un SPA, en un contrato de compraventa, el comprador, y el anticipar es clave. Nosotros hemos visto varios ejemplos. Este año hemos estado involucrados en muchas operaciones de compra de hoteles y en la mayoría ha habido un tema de, como comentaba María, las contingencias de título. Hay muchos hoteles que a veces operan un número de habitaciones o ocupación diferente al que está mejor establecido en la licencia. Es una práctica que no es obviamente legal ni recomendable, pero es habitual en un sector que todavía está en fase de consolidación y profesionalización, y es algo que es fácilmente salvable con este tipo de pólizas, ¿no? Y aquí es una gran ayuda para poder cerrar una operación, el minimizar o acotar esos riesgos, ¿no? Y luego, otro obviamente es cuando te encuentras una operación de reps and warrant, de una operación de share deal, de venta de sociedad, todo lo que sean poder acotar la responsabilidad de los reps and warranties al futuro mediante un seguro, también ayuda mucho al buen fin de las operaciones. Y es una cosa que vemos habitualmente y que a nuestros clientes les ayuda a la operación. Sí, yo siguiendo un poco con lo que decía Gonzalo, estoy totalmente de acuerdo y a nosotros además nos ayuda muchísimo ir de la mano de los asesores. O sea, cuanto antes nos contacten los asesores o el cliente, mucho mejor. ¿Por qué? Porque también ayudamos a definir el scope de las due diligence, que para nosotros es súper importante. El seguro, por ejemplo, de W&I se apoya muchísimo en las due diligence y muchas veces el cliente se acerca a nosotros y nos pregunta: oye, ¿tengo que incluir esto o no hace falta que lo incluya? ¿Hago due diligence de esto o no hace falta? Cuanto antes nosotros veamos el alcance y sobre todo si el cliente ya sabe de antemano que va a querer un seguro de reps and warranties o un seguro de contingencia, es fundamental que nos contacten de antemano porque ayudamos en todo ese proceso previo pues eso, de definir alcances y en el momento en que se está haciendo la due diligence, en el momento en que salta una contingencia, tampoco hay que esperar a terminar la due diligence, ¿no? También si se nos traslada esa contingencia de antemano, podemos ya empezar a buscar soluciones aseguradoras. Nosotros siempre nos adaptamos a los tiempos de la operación de Money, obviamente, pero bueno, pues ayuda el hecho de que el cliente nos contacte y nos involucre como un asesor más desde el principio. Así que en mejores prácticas diría justo eso, que se nos incluya desde el minuto 1 para que podamos buscar las mejores soluciones posibles y que haya tiempo de explorar todos los posibles escenarios, ¿no? Muchas gracias. Pues vemos que la clave está en la integración, ¿no? En la comunicación efectiva entre todas las partes involucradas.
En esta sesión de hoy de Legal Talks hemos explorado los puntos claves, ¿no?, a tener en cuenta en las operaciones de fusión y adquisición y desde dos ángulos principales, aparte del jurídico, el asegurador y el financiero. Quería agradecer a los dos panelistas, a María y a Gonzalo, por sus valiosas aportaciones. Gracias a todos ustedes por su atención. Esperamos veros pronto en otra Legal Talks. Hasta luego.